Durante años, la policía buscó al mayor narcotraficante del norte. Nadie imaginaba que detrás de todo se escondía una mujer que solo quería salvar a su familia. La vida nunca tiene una sola oportunidad. No. La vida está llena de caminos, de pruebas, de puertas que a veces parecen cerradas, pero que terminan empujándote hacia destinos que jamás imaginaste. Y esta historia es la historia de una mujer que pasó de vender verduras en un pequeño garaje a convertirse en una de las mujeres más temidas del barrio antiguo. Pero antes de todo eso, antes del dinero, antes del miedo, antes de que la llamaran la madrina, ella solo era una niña llamada Kautar, en la ciudad vieja, entre callejones estrechos, paredes desgastadas y casas antiguas llenas de humedad. Vivía un hombre conocido por todos. Se llamaba Mohamed, y Mohamed tenía fama. No por ser rico, ni por tener estudios, sino porque fabricaba magía, alcohol casero. Y no cualquier alcohol. Decían que el suyo era el más fuerte, el más puro, el más peligroso del barrio. La gente venía desde zonas lejanas solamente para comprarle una botella. Él mismo lo preparaba, él mismo lo vendía, y el dinero entraba rápido. Pero igual de rápido entraban los problemas, gritos, peleas, borrachos, policía. Ese ambiente era el que respiraba la pequeña Kautar desde niña. Kautar tenía apenas 14 años. 14 años. Y sobre sus hombros ya cargaba una casa entera. Porque mientras su padre vivía metido en el negocio de la magia, ella era quien despertaba a sus hermanos pequeños, quien preparaba el desayuno, quien cocinaba, quien limpiaba, quien los mandaba a la escuela. Y luego, después de hacer todo eso, subía con su padre a preparar alcohol. Y aunque obedecía, aunque ayudaba, por dentro, Kautar odiaba esa vida. Muchas noches se quedaba mirando el techo, pensando, ¿hasta cuándo? A veces reunía valor y le decía a su padre, «Papá, nosotros tenemos la planta baja vacía. ¿Por qué no abrimos una tienda? Vendemos verduras, frutas, algo halal, algo limpio». Pero Mohamed explotaba de rabia. ¿Quieres que vivamos vendiendo zanahorias y patatas? ¿Así te he criado yo? ¡Cállate! Y empezaba a gritarle. Kautar bajaba la cabeza, pero dentro de ella había algo que no moría. Una voz que repetía, «Mis hermanos no crecerán en esto». Porque ella sabía perfectamente lo que era ese mundo. Sabía lo que traía. Violencia, miedo, oscuridad. Y juró que sus hermanos jamás terminarían vendiendo drogas ni alcohol. Pasaban los días, y la pobre Kautar seguía trabajando con su padre, aunque cada botella que preparaba le dolía en el alma. Hasta que una mañana, todo cambió. La policía llevaba meses preparando una gran redada en la ciudad antigua. Querían limpiar el barrio, querían arrestar a todos. Los vendedores de hachís, de pastillas, de alcohol, a todos. Y Mohamed estaba en la lista. Aquella noche, la policía rodeó el barrio. Los vecinos comenzaron a cerrar puertas. Los gritos llenaron las calles. Mohamed intentó escapar. Subió corriendo al tejado, gritaba, tiraba piedras, pero no sirvió de nada. Lo bajaron a la fuerza y lo arrestaron delante de todos. Kautar, con apenas 14 años, miraba la escena paralizada, sin entender, sin poder respirar. Sentía que el mundo se le caía encima. Más tarde fue a verlo a la comisaría. Su padre estaba sentado, derrotado. Por primera vez en su vida, parecía pequeño. La miró con ojos cansados y le dijo, «Kautar, me condenaron a 3 años y medio. Ahora tú eres la responsable de la casa. Cuida de tus hermanos. No los abandones». Ella empezó a llorar.
porque en ese instante entendió algo terrible. Su infancia acababa de morir. Volvió a casa caminando lentamente, con lágrimas cayendo sin parar. Cuando llegó, sus hermanos la estaban esperando, 2 niños y una niña pequeña, sin entender lo que pasaba. Kautar lo sentó frente a ella, respiró hondo y les dijo: «Escuchadme bien. Desde hoy yo voy a luchar por vosotros. Haré cualquier trabajo, cualquier cosa. Pero vosotros vais a estudiar, vais a comer bien, y nunca... ¿Me oís? Nunca os meteréis en el camino de papá». Los 3 prometieron obedecerle, y esa misma noche, Kautar tomó una decisión. Al día siguiente fue a ver a un hombre llamado Haj Karim, uno de los comerciantes más ricos del barrio, amigo antiguo de su padre. Cuando la vio entrar, entendió enseguida que algo iba mal. Kautar bajó la mirada y le dijo: «Por favor, présteme algo de dinero. Quiero empezar un pequeño negocio». El hombre suspiró profundamente. «¿Tu padre?» Llevo 12 años diciéndole que abandone la magia, pero nunca me escuchó. Luego la miró fijamente. «¿Qué quieres hacer?» Y Kautar respondió: «Quiero abrir un pequeño garaje abajo de casa. Vender frutas y verduras. Tengo que mantener a mis hermanos, todavía son pequeños». El hombre quedó en silencio unos segundos. Después abrió un cajón, sacó 500 euros y se los entregó. «Toma, hija, no quiero que me devuelvas nada. Tu padre me ayudó mucho cuando éramos jóvenes. Ahora me toca ayudarte a ti». Kautar agarró el dinero temblando. Sentía esperanza por primera vez en mucho tiempo. Con esas pocas monedas, abrió un pequeño puesto. Compró tomates, patatas, cebollas, fruta, y empezó a vender. Poco a poco, la gente comenzó a conocerla, porque Kautar era amable, sonreía aunque estuviera cansada, ayudaba aunque estuviera rota por dentro, y el negocio empezó a crecer lentamente. Mientras tanto, sus hermanos crecían, y ella repetía todos los días: «Vosotros estudiad, yo trabajaré por todos», y ellos la hacían feliz con buenas notas. Eso le daba fuerza, hasta que un día fue a visitar a su padre a prisión. Pero aquella visita sería diferente. Mohamed estaba muy débil, mucho más delgado. Sus ojos parecían apagados, y cuando Kautar se acercó, él le dijo algo que le heló la sangre. «Tengo cáncer». El mundo volvió a detenerse. Kautar sintió que las piernas no la sostenían. Su padre empezó a llorar. «Sé que te hice sufrir, sé que destruí tu infancia, pero cuida de tus hermanos, por favor». Ella le agarró las manos. «No digas eso, papá. Vas a salir. Nosotros te cuidaremos». Pero él negó lentamente. «No. Yo ya siento la muerte cerca». Una semana después, llamaron a Kautar desde la prisión. Su padre había muerto. Esa noche, Kautar abrazó a sus hermanos y les dijo llorando: «Miren cómo cambia la vida. Mamá se fue, papá también. Ahora solo nos tenemos a nosotros. Os juro que moriré trabajando antes de veros en el camino del haram». Y desde ese día, la niña desapareció. Y nació una mujer. Los años comenzaron a pasar. Despacio, duros, pesados. Pero Kautar nunca se rindió. Cada mañana abría el pequeño puesto de verduras antes de que saliera el sol, con las manos congeladas en invierno y el cuerpo agotado en verano. Ella seguía luchando, todo por sus hermanos, mientras otras chicas de su edad soñaban con vestidos, bodas o salir a divertirse. Kautar soñaba solamente con una cosa: que sus hermanos tuvieran un futuro limpio, y poco a poco, la vida comenzó a responderle. El negocio empezó a funcionar mejor. Los clientes regresaban, la gente del barrio la respetaba, porque todos sabían una cosa: esa chica había cargado una familia entera sobre su espalda. Pasó el primer año.
luego el segundo, luego el tercero, y sus hermanos crecieron. El mayor, llamado Ismail, destacó muchísimo en los estudios. Un día llegó emocionado y le dijo: «Hermana, me aceptaron en la Universidad de Rabat». Kautar sintió que el corazón le explotaba de felicidad, porque por primera vez sentía que todo el sufrimiento estaba dando frutos. Le acarició la cabeza y le dijo: «Tú solamente estudia. Yo trabajaré por ti, aunque tenga que partirme el alma». Ismail se fue a Rabat, y ella comenzó a enviarle dinero cada mes. A veces no comía bien, a veces dormía cansada y llorando, pero jamás dejó de ayudarlo. La hermana pequeña también creció, y comenzaron a llegar pretendientes. Kautar le preparó una boda sencilla, pero hermosa, con cariño, con amor, como una madre, porque eso era exactamente lo que se había convertido: madre, hermana, padre, todo al mismo tiempo. Después, el hermano menor consiguió trabajo en el Aaiún, y también se marchó. De repente, la casa quedó vacía. Kautar se encontró sola por primera vez en muchos años. Seguía trabajando en la verdulería, seguía luchando, pero ahora el silencio de la casa comenzaba a dolerle. Y los vecinos empezaron a decirle: «Kautar, ya tienes 36 años. ¿Cuándo vas a casarte?» Ella siempre respondía lo mismo: «Yo no pienso en matrimonio. Mi vida ya pasó». Pero el destino todavía le tenía preparada otra historia. Había un hombre mayor del barrio. Todos lo conocían como el tío Abdelkader. Un hombre sabio, respetado, que conocía toda la historia de Kautar. Un día se sentó frente a ella mientras acomodaba tomates en el puesto, y le dijo seriamente: «Escúchame bien, hija. La vida da muchas vueltas. Hoy tienes fuerza, pero mañana quizá necesites a alguien a tu lado. Tus hermanos harán sus vidas, y tú te quedarás sola». Kautar sonrió con tristeza. «Mis hermanos jamás me abandonarán después de todo lo que hice por ellos». Pero el viejo negó lentamente con la cabeza. «No conoces cómo cambia la gente cuando la vida avanza». Aquellas palabras se quedaron clavadas en el corazón de Kautar. Días después, el tío Abdelkader regresó con una propuesta. «He encontrado un hombre bueno para ti». Ella se rió. «¿Quién?» «Ibrahim». Kautar levantó la cabeza, sorprendida. «¿Ibrahim? ¿El hombre que trae verduras con el carro?» «Sí, ese mismo. Es trabajador, honesto, y cuidó de sus padres hasta que murieron». Kautar intentó disimular la risa, pero algo dentro de ella sintió tranquilidad, porque en el fondo siempre había visto bondad en Ibrahim. Ibrahim era humilde, muy humilde. Trabajaba todo el día empujando un carro de mercancías por las calles, sin quejarse, sin hacer daño a nadie. Y aunque no tenía dinero, tenía algo que muchos ricos no tenían: un corazón limpio. El tío Abdelkader habló con él, y días más tarde, Ibrahim se armó de valor. Cuando llegó el hermano de Kautar el fin de semana, entró nervioso en la casa. Las manos le temblaban, y dijo: «Perdóname si molesto, pero quiero pedir la mano de vuestra hermana». Hubo silencio. El hermano lo observó unos segundos, y luego respondió: «Hablaré con ella. Si ella acepta, nosotros aceptamos». La boda fue sencilla, muy sencilla, pero llena de paz. Kautar se casó con Ibrahim, y por primera vez en muchos años, sintió que alguien la cuidaba a ella. Vivieron en la antigua casa de su padre. Ibrahim comenzó a ayudarla en el negocio. Trabajaban juntos desde la mañana hasta la noche, y la vida, por fin, parecía sonreírles. Tiempo después, Kautar quedó embarazada, y nació una niña preciosa. La felicidad llenó aquella casa. Los hermanos iban a visitarla algunas veces. La hermana también aparecía de vez en cuando.
Todo parecía estable. Todo parecía tranquilo. Hasta que un día, sus hermanos llegaron juntos a verla, los tres, y desde que entraron, Kautar sintió algo extraño. Sus rostros estaban tensos, serios, se sentaron, y el hermano mayor habló. «Hermana, ahora estás casada, y queremos hablar de la herencia». Kautar se quedó inmóvil. ¿Qué herencia? La casa de papá. El silencio se volvió pesado. La otra hermana también habló. «Todos tenemos derecho». El pequeño añadió. «Yo también quiero mi parte. Quiero casarme». Kautar los miraba sin creerlo. Después de todo, después de sacrificar su juventud, después de criarlos, ahora hablaban de dinero. Ella respiró profundamente y dijo: «¿Qué queréis exactamente?». El hermano respondió fríamente: «Queremos nuestra parte de la casa». Kautar sintió que algo se rompía dentro de ella. Intentó explicarles: «Yo no tengo dinero. Esta casa apenas vale nada. Dejadme vivir aquí. Cuando Alá abra puertas, ya veremos». Pero ellos insistieron. La herencia es un derecho. Aquella frase la destruyó, porque entendió algo terrible. El amor no siempre se devuelve de la misma manera. Al final llegaron a un acuerdo. Le pedirían 10.000 euros y le dejarían quedarse con la casa. Pero Kautar no tenía ese dinero. No tenía nada. Terminó vendiendo lo poco que tenía, y aún así, no alcanzaba. Finalmente, recibió una pequeña cantidad de dinero por su parte, y salió de la casa junto a Ibrahim, la casa donde había crecido, la casa donde había llorado, la casa donde había enterrado su infancia. Se mudaron a una habitación alquilada, pequeña, fría, triste, y para sobrevivir, Kautar compró un carro de verduras. Volvió a empezar desde cero, otra vez. Pero la vida todavía no había terminado de golpearla, porque poco después, Ibrahim enfermó gravemente del estómago. Los médicos comenzaron a pedir análisis, hospitales, medicinas, y Kautar pasó de vender verduras a vivir entre hospitales. En medio de todo eso, descubrió que estaba embarazada otra vez. Desesperada, intentó contactar con sus hermanos, con aquellos mismos hermanos por los que había destruido su vida, pero ninguno apareció. Uno le dio un número falso, otro ni siquiera contestó, y su hermana le dijo: «Yo estoy casada, no puedo ayudarte». Kautar comprendió entonces que estaba completamente sola. Pasaron meses de sufrimiento, hasta que una mañana entró al hospital y encontró a Ibrahim muerto. Se quedó paralizada, sin lágrimas, sin voz, solo mirando el cuerpo del hombre que había sido bueno con ella cuando nadie más lo fue. Luego salió caminando, con su hija agarrada a su ropa, embarazada, rota, y llorando por las calles como una mujer perdida. La gente la miraba, pero nadie entendía el infierno que llevaba dentro. Aquella noche, cuando llegó a casa, se lavó la cara lentamente, se miró al espejo y se dijo a sí misma: «No voy a caer, no voy a rendirme, voy a luchar otra vez». Y al día siguiente salió con el carro de verduras, embarazada, con una niña pequeña al lado, intentando sobrevivir, sin saber que lo peor todavía estaba por comenzar. La vida de Kautar comenzó a volverse más dura, más cruel, más oscura. Cada mañana salía empujando aquel carro de verduras bajo el sol abrasador. Con una mano sujetaba a su pequeña hija y con la otra arrastraba el peso de toda su vida. La gente del barrio sentía pena por ella. Algunas mujeres le regalaban pan, otras le compraban aunque no necesitaran verduras. Pero la compasión no bastaba para sobrevivir, porque el alquiler seguía llegando, la comida faltaba, y el hospital había dejado de ser gratis. Un día, mientras vendía en una esquina del mercado,
llegó una campaña del ayuntamiento. Policías, agentes auxiliares, gritos, empujones. Comenzaron a tirar los carros de los vendedores. La gente corría desesperada intentando salvar su mercancía. Y entonces tiraron también el carro de Kautar. Las verduras rodaron por el suelo, los tomates aplastados, las cebollas mezcladas con barro, y su hija pequeña comenzó a llorar. Algo explotó dentro de Kautar, algo que llevaba años acumulándose. Rabia, dolor, humillación. Se lanzó contra el responsable de la operación. Lo agarró con fuerza delante de todos. La gente quedó paralizada. Nadie entendía cómo aquella mujer delgada tenía tanta fuerza. Los agentes intentaron separarla, pero Kautar estaba fuera de sí. Gritaba: «¡Déjenme vivir! Solo intento alimentar a mis hijas». Al final lograron apartarla. Pero desde aquel día, las autoridades comenzaron a fijarse en ella. Esa noche, una mujer que vendía habas cerca del mercado se acercó a Kautar y le dijo en voz baja: «Escúchame, ese hombre te tiene en la mira. Será mejor que desaparezcas de aquí un tiempo». Kautar volvió a casa pensando, y por primera vez, una idea oscura cruzó su mente. Quizá el dinero halal no me quiere. Intentó luchar contra ese pensamiento. Intentó ignorarlo. Pero el hambre, la desesperación y el abandono eran más fuertes. Decidió buscar trabajo limpiando casas. Fue de puerta en puerta, rogando por una oportunidad, hasta que un hombre elegante la escuchó. Llevaba traje, perfume caro, y parecía tener dinero. «Sí, necesito a alguien que limpie una villa». Kautar sintió alivio. Pensó que Alá finalmente le había abierto una puerta. Pero el hombre le dijo: «Las niñas no pueden entrar contigo». Ella respondió desesperada: «¿Y dónde las dejo?». Un tendero del barrio intervino y dijo: «Déjame a la mayor aquí unas horas. Ve tranquila». Kautar aceptó. Cuando llegó a la villa, comenzó a limpiar sin parar. Pisos, ventanas, baños. El hombre no dejaba de darle órdenes, y ella obedecía en silencio, porque necesitaba el dinero. Pero de repente, todo cambió. El hombre entró en la cocina, cerró la puerta y empezó a acercarse demasiado. Kautar entendió enseguida sus intenciones. Sintió miedo, mucho miedo. Retrocedió, pero él intentó tocarla. Entonces, agarró el palo de la escoba y le golpeó la cabeza con todas sus fuerzas. El hombre cayó al suelo y Kautar salió corriendo, corriendo como una loca. Recogió a su hija del tendero, abrazó a la pequeña y huyó llorando hasta su casa. Aquella noche no durmió. Lloró hasta el amanecer, porque entendió algo terrible. Ella quería vivir de forma limpia, pero la vida no dejaba de empujarla hacia el abismo. Y entonces recordó algo. La única cosa que realmente sabía hacer: la magia, el alcohol, el negocio de su padre. Pasó horas enteras peleando consigo misma. «No, eso es haram». Pero otra voz respondía: «Tus hijas tienen hambre». Aquella batalla dentro de ella duró toda la noche, hasta que finalmente tomó una decisión. Al día siguiente fue a ver a un antiguo conocido de su padre, Haj Karim. Cuando él la vio entrar llorando, comprendió enseguida que estaba destruida. Kautar le contó todo: la muerte de Ibrahim, el hambre, la humillación, el intento de abuso, todo. Y el hombre sintió lástima por ella. Le dio algo de dinero y además le ofreció una vieja casa en las afueras de la ciudad, una especie de terreno abandonado, lejos de las miradas. «Puedes quedarte allí si quieres, pero nadie debe saber que te di las llaves». Kautar tomó las llaves lentamente y cuando llegó al lugar, lo entendió. Aquel sitio sería perfecto para ocultar algo.
perfecto para fabricar alcohol. Esa misma noche, comenzó. Volvió a preparar magia como lo hacía con su padre cuando era niña. Al principio temblaba, sentía culpa, pero el dinero empezó a llegar rápidamente. Muchos jóvenes del barrio comenzaron a ir. Les regalaba pequeñas cantidades para engancharlos, y ellos mismos hacían publicidad. Uno traía a otro, y otro traía a otro. Mientras tanto, de día seguía aparentando normalidad. Vendía huevos y verduras, una mujer pobre intentando sobrevivir. Pero de noche, la verdadera Kautar comenzaba a despertar. El dinero empezó a entrar, mucho dinero, y con el dinero llegó también el cambio. Kautar comenzó a endurecerse, a gritar órdenes, a pensar solamente en crecer, y cuando consiguió reunir suficiente dinero, escuchó una noticia que le golpeó el corazón. La casa donde había crecido estaba en venta. La mujer que la había comprado quería irse a Francia con su hija, y necesitaba vender rápido. Kautar sintió que el pasado la llamaba. Fue a verla personalmente. Le contó toda su historia, con lágrimas, con dolor. Le suplicó: «Esa casa era de mi familia. Mis hermanos me echaron. Por favor, véndamela en un precio que pueda pagar». La mujer la miró en silencio, y finalmente dijo: «Te daré una oportunidad. Dame 10.000 euros ahora, y tendrás 40 días para completar el resto». Kautar aceptó sin pensarlo. Sacó el dinero de la magia, dinero haram, y lo entregó. A partir de ese momento, trabajó como nunca. La producción aumentó, las botellas salían día y noche, los clientes se multiplicaban, el dinero entraba sin parar, y antes de que terminaran los 40 días, consiguió completar el pago. Cuando volvió a entrar en la antigua casa, los vecinos comenzaron a lanzar gritos de alegría. Todos conocían su historia. Todos sabían que aquella casa era parte de su alma. Kautar subió lentamente las escaleras, miró las paredes, recordó a su padre, recordó su infancia y lloró en silencio. Luego bajó al viejo garaje donde años atrás vendía verduras. Sonrió con tristeza. «He vuelto», pero dentro de ellas había una cosa. Ya no era la misma mujer. Intentó mantener las apariencias. Reabrió el pequeño negocio de frutas y verduras. Las mujeres del barrio iban a hablar con ella. Se reían juntas. Parecía una comerciante normal. Pero por las noches, seguía yendo a la casa de las afueras. Seguía fabricando magia. Seguía creciendo. Hasta que un día tomó otra decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Necesitaba a alguien que trabajara para ella. Alguien que vendiera por ella. Y entonces apareció un hombre. Un exconvicto. Un vigilante nocturno que acababa de salir de prisión. Kautar lo observó durante días. Y finalmente le dijo: «Quiero que trabajes conmigo. Serás mi mano derecha». El hombre preguntó: «¿En qué?». Ella respondió lentamente: «Venderás para mí, pero nadie debe saber quién soy». Y así, sin darse cuenta, Kautar dejó de ser solamente una mujer desesperada. Ese fue el momento exacto en el que nació la madrina. Kautar ya no era la mujer débil que lloraba empujando un carro de verduras. No. Ahora había algo distinto en su mirada. Algo frío. Algo peligroso. Durante el día, seguía siendo la mujer amable del barrio. Vendía frutas, verduras, hablaba con las vecinas, y nadie sospechaba nada. Pero cuando caía la noche, comenzaba otro mundo. Un mundo oculto, oscuro, silencioso. Allí, en aquella casa escondida en las afueras, las botellas de maquia salían una tras otra, y el hombre que trabajaba para ella se encargaba de repartir. Kautar llegaba por la noche, organizaba todo, dejaba las órdenes claras
y desaparecía antes del amanecer. Nadie veía su rostro. Nadie conocía realmente a la mujer que movía todo el negocio. Y eso era exactamente lo que ella quería. Pasaron los meses. El dinero comenzó a entrar de una forma exagerada, mucho más de lo que había imaginado. Pero cuanto más dinero ganaba, más cambiaba por dentro. Ya no pensaba como antes. Ya no era la chica que soñaba con una vida sencilla. Ahora pensaba en poder, en control, en crecer. Un día, el vigilante que trabajaba con ella llegó acompañado de un hombre, un cliente importante. Ese hombre observó el negocio de Kautar y dijo: «Tienes clientes por todas partes. ¿Por qué no entras también en el negocio del hachís?» Kautar se quedó mirándolo. ¿Hachís? No, eso trae demasiados problemas. El hombre sonrió. Problemas trae la pobreza. El hachís trae dinero. Aquella frase se quedó en su cabeza, y días después aceptó probar. La primera mercancía llegó desde Ketama. Hachís de calidad, muy diferente al que circulaba normalmente por el barrio. Kautar fue inteligente, muy inteligente. No se mostró. No apareció nunca directamente. Todo pasaba por intermediarios, y el producto comenzó a venderse rapidísimo. Los clientes hacían cola. El dinero explotó. Lo que antes ganaba en meses, ahora lo ganaba en días. Entonces empezó a crear una red. Buscó jóvenes necesitados, muchachos pobres, desesperados, sin futuro. Les daba pequeñas cantidades, los ponía a vender, y si cumplían, seguían trabajando para ella. Si fallaban, desaparecían del negocio. Poco a poco, la ciudad antigua comenzó a llenarse de chicos trabajando para una mujer que casi nadie había visto. Todos hablaban de ella. La madrina, la hachia, la mujer invisible. Pero nadie podía demostrar quién era realmente. Mientras tanto, Kautar comenzó a invertir el dinero. Compró apartamentos, casas antiguas, locales, un restaurante, una cafetería. Ayudaba a la gente del barrio, pagaba operaciones, organizaba bodas para familias pobres, regalaba dinero a quienes no podían casarse, y eso hizo que el barrio entero la protegiera. Porque sí, la gente sabía que había algo raro, pero también sabían una cosa: Kautar nunca dejó a nadie abandonado. Si una madre no tenía dinero para alimentar a sus hijos, Kautar aparecía. Si alguien necesitaba una operación, Kautar pagaba. Si un joven quería casarse, Kautar organizaba la boda, y mientras más ayudaba, más poderosa se volvía. La gente comenzó a verla como una especie de reina del barrio. Una mujer peligrosa, pero generosa. Un día, una chica embarazada apareció desmayada cerca de su casa. Tendría unos 18 años. Estaba aterrorizada. Kautar la llevó dentro, le dio comida, la calmó, y la joven rompió a llorar. Un hombre abusó de mí. Me prometió matrimonio. Ahora estoy embarazada. Mi familia quiere matarme. Kautar la escuchó en silencio, porque aquella chica le recordaba a ella misma, destruida, sola, sin salida. Entonces le dijo: «Quédate aquí, nadie te tocará». La joven comenzó a vivir con ella. Ayudaba a cuidar de las hijas de Kautar, y tiempo después dio a luz a un niño, un pequeño llamado Mohsin. Kautar lo quiso como si fuera suyo. Lo alimentó, lo vistió, lo protegió, y cuando la madre decidió marcharse para empezar otra vida, dejó al niño con ella. Mohsin creció dentro de aquel mundo, y sin darse cuenta, terminó convirtiéndose en la mano derecha de Kautar, porque el negocio ya era enorme, enormemente grande. La magia seguía, el hachís también, y ahora había decenas de jóvenes trabajando para ella. Pero aún así, nadie lograba atraparla. Los chicos que caían presos jamás hablaban, porque sabían que Kautar cuidaría de sus familias,
Les pagaba alquiler, comida, ropa, todo, y por eso le eran fieles. Pero la policía comenzó a cansarse. Las investigaciones aumentaron, los rumores crecían. Informantes hablaban de una mujer conocida como la Madrina, y poco a poco, las autoridades comenzaron a acercarse demasiado. Kautar intentó frenarlo con dinero, sobornos, favores, contactos, pero ya era tarde. El gobierno había comenzado una gran campaña contra los narcotraficantes, y ella estaba en la lista. Una noche, la policía intentó entrar en el barrio antiguo, pero los vecinos se levantaron para protegerla. Los jóvenes bloquearon calles, lanzaron piedras, botellas, caos total. Mientras tanto, sacaron a Kautar escondida en un coche y la llevaron a la casa de las afueras. La policía no consiguió atraparla aquella vez, pero el cerco se cerraba cada vez más. Entonces ocurrió la tragedia, la peor de todas. Durante un enfrentamiento con la policía, Mohsin recibió un disparo. Lo llevaron al hospital. Kautar todavía no sabía nada. Pasaron horas, larguísimas, hasta que finalmente uno de los chicos reunió valor para decirle la verdad. Mohsin murió. El mundo de Kautar se derrumbó. Cayó al suelo. Comenzó a gritar, porque aquel niño era lo más parecido a un hijo que había tenido. Ella misma lo había criado, y en ese momento comprendió algo. Todo lo que había construido solo traía muerte. Esa noche reunió a todos los chicos del negocio y les dijo: «Ya no me queda nada que perder. Voy a entregarme». Todos intentaron convencerla de escapar. «Te llevaremos a Europa. Tus hijas están en Francia». Pero Kautar negó con la cabeza. «No, hice todo esto. Ahora asumiré las consecuencias». Al día siguiente, entró sola en la comisaría y dijo: «Yo soy Kautar, la que ustedes llaman la Madrina». Los policías quedaron impactados, porque llevaban años buscándola. La interrogaron durante horas. Le preguntaron quién trabajaba con ella, quién vendía, quién distribuía. Pero Kautar solamente respondió: «Todo era mío». Ellos trabajaban sin saber nada. Protegió a todos, hasta el final. Finalmente, la condenaron a 17 años de prisión. Sus hijas llegaron desde Francia llorando. El juicio estuvo lleno de mujeres del barrio, mujeres a las que había ayudado. Familias enteras fueron a apoyarla. Incluso el juez sintió que aquella mujer escondía algo más profundo que simple maldad. La prisión fue un infierno al principio. Kautar pasó noches enteras llorando, pensando en Mohsin, pensando en sus hijas, pensando en todo lo que había perdido, y por primera vez en muchos años, se quedó sola consigo misma, sin dinero, sin poder, sin guardaespaldas, solo ella y sus recuerdos. Con el tiempo comenzó a cambiar. Rezaba, leía el Corán, ayudaba a las mujeres presas, y poco a poco empezó a sentir arrepentimiento verdadero, no por el dinero, sino por el daño, por las vidas destruidas, por haber convertido el sufrimiento en negocio. Pasaron los años. 1, 2, 5, 9. La salud de Kautar empeoró muchísimo, pero su comportamiento dentro de prisión era ejemplar, hasta que finalmente llegó un indulto. Sus hijas fueron a buscarla, y al salir, descubrió que la hija mayor se había casado con un hombre rico en Francia. Le propusieron irse con ellas, y Kautar aceptó. En Francia, su vida cambió completamente. Ya no quería dinero, ya no quería poder, solo quería paz. Comenzó a ayudar inmigrantes sin hogar, marroquíes, argelinos, tunecinos, africanos. Les daba comida, ropa, dinero. Pagaba hoteles cuando hacía demasiado frío, y muchas veces discutía con sus hijas porque regalaba demasiado.
Pero ella siempre respondía: todo el dinero haram que tuve se quedó en Marruecos. Ahora solo quiero que Alá me perdone. Los años pasaron lentamente. Kautar envejeció. Su cuerpo ya estaba cansado, pero su corazón, por primera vez, parecía tranquilo. Hasta que una mañana, su hija entró en la habitación para despertarla, y encontró a Kautar sin vida. Había muerto mientras dormía, en silencio, con paz. Y así terminó la historia de una mujer que conoció la pobreza, el poder, la traición, la cárcel y el arrepentimiento. Una mujer que cayó muy profundo, pero que al final de su vida intentó volver hacia Allah, porque al final el dinero desaparece, el poder desaparece, la gente desaparece, y lo único que queda son las acciones que hiciste en esta vida.